Bueno, primero que todo hay que tener en cuenta que hay una distribución de un axis mundi que puede uno trazar una línea sobre él y concuerda, y alrededor de ese axis mundi se han planteado los 4 puntos cardinales para distribuir los dos planos, los dos pilares que son el templo, en este caso, del antiguo Egipto, de Kemet. Y ese Egipto que llamamos con esa palabra, que no es la que ellos usaban como tal, sino un exónimo atribuido por los griegos y demás, quería significar también la casa de Ptah, que es este personaje, el dios Ptah, el dios de la magia, de la creación, de la oscuridad, dicen también, pero obviamente no es de la oscuridad. Es también un imaginario que vino con los que llegaron allá, con los foráneos, no es propio de ellos. Y acá está Tot, que es el dios lunar, pero de un lado luminoso, dijeron ellos, ¿no? Entonces tenemos una dualidad compuesta por los dos pilares, pero dentro de la misma razón, que es la práctica de la Heka, es esta, de la magia. Y bueno, como decía, acá tenemos el Axis Mundi. Si se puede ver, se podría trazar una línea desde este símbolo, es, que está acá debajo del huevo, y pasaría por la pirámide, subiría por la figura de Imhotep, subiría por los cuernos de la esfinge y seguiría subiendo hasta el piramidión en la cabeza de Horus, y así sucesivamente, pasando por Sa, por Orión, hasta llegar a Aludyat, que es el centro absoluto, o una figura para determinar lo absoluto dentro del antiguo Egipto, ¿no? Ahora bien, los puntos cardinales. Esto es como un ritual, hay que configurar el territorio. Acá tenemos el jeroglífico para el norte. Acá tenemos el jeroglífico para el oeste. Si bajamos, encontramos acá el del sur y encontramos acá el del oeste. Esos jeroglíficos son sencillamente muestras de qué había en el ambiente del norte o del sur, ¿no? Del sur, perdón. Si en el norte había, no sé, lotos, pues ponían los lotos, y si en el sur habían papiros, ponían los papiros, y así sucesivamente. En este caso, ¿no? Bueno, acá arriba tenemos a las Pléyades, a Tauro y Orión, y acá estaría Sirio, ¿sí? ¿Por qué esta disposición del cielo? Porque es basada en el, no obviamente totalmente exacta, tiene libertades, bueno, y Auriga, porque está basada en el 25 de enero, que es la fecha en la cual nació el dueño de este cuadro. Y pues aparte de todo, precisamente tiene los catasterismos más importantes, o uno de los más importantes, porque no está acá la Osa Mayor, es Getio, del antiguo Egipto. Entonces tenemos acá a las Pléyades con su denominación cúmulos de agua, que no es un consenso general, pero que es lo que se dice por lo menos en el libro de José Llull, o lo que dice Juan Belmonte, sí, que han como logrado reunir algunas denominaciones para estos grupos estelares. Pero entonces acá estaría el cúmulo de agua. El cúmulo de agua es las Pléyades, o también puede ser las Diades, que es Tauro, ¿no? La constelación de Tauro y las Pléyades. Pero el cúmulo de agua, en muchas sociedades, cuando aparecen estas dos, o esta constelación con su cúmulo estelar, pues marca la llegada de las lluvias, o marca también un tiempo específico para las cosechas. Entonces por eso se le ha en muchas culturas asimilado con el agua. Y acá está el nombre, la estrella roja, que es Aldebarán, que es la alfa del toro, de Tauro. Acá estaría la auriga, ¿no? Pues siguiendo la exactitud del cielo. Ya había mencionado sobre el Udyat, que es el símbolo de lo absoluto, en el cual está el punto, el centro capital del flujo mental que rige todo esto. Esto es sencillamente la fecha. Esto es para del año, ¿no? Es el año para la anotación de egipcia, 2023. Como este año que pasó el cometa verde y fue un suceso bastante memorable, pues quise hacer el guiño. Aparte de todo,
eh, mantiene la armonía, ¿sí? No sé si se fijan que debe haber una armonía. Y acá estaría el nombre de hierro del cielo, que era como lo denominaban. Esta escultura de acá es el canal tortuoso, que sería la Vía Láctea, o el brazo de la Vía Láctea, que los egipcios asimilaban con la diosa Nut. Y acá está, sí, su cara y sus manos. Es decir, ellos pensaban que la diosa Nut estaba arqueada sobre la tierra de esta manera, ¿sí? Y sobre ella estaban los cuerpos de estrellas que siempre se ven en el brazo de la galaxia. La diosa Nut estaba sostenida por el dios de la atmósfera, para decirlo de manera más general, que es Shu, ¿sí? Entonces acá tenemos el nombre jeroglífico de la diosa Nut, y la diosa como tal, y acá tenemos al dios Shu. Incluso en el predinástico hay testimonios de que se pensaba que entre solsticio y equinoccio era un periodo de casi 9 meses para la gestación del mismo sol, que primero se aparecía a la altura de Géminis, que estaría por acá por la boca, es decir, entraba en el cuerpo de la diosa, y luego se aparecía por el cisne, que sería como la parte donde se bifurcan las piernas y sería el sexo de la diosa como tal. Estos son pues los satélites galileanos, eso es algo que siempre es una constante, ¿no? Digamos, dentro de los pilares. Y este jeroglífico acá es Sa, es Orión. Y Orión o Sa era muy importante porque aparte de Mesgetio y las estrellas circumpolares norte, que primero fue Tubán, el dragón, luego Canis Minoris y así, aparte de esas estrellas fueron como puntos de residencia donde iban a llegar los espíritus de los muertos en algunos casos. Bueno, acá está el nombre del dios Shu en egipcio, y acá está el dios Yahuti, que es Top, y acá el del dios Epta, que es este, ¿no? Bueno, lo de acá arriba sí es lengua de los fulgores. Acá tenemos a Sirio rodeado por la frase Sebedet, ella da la vida, ¿no? Y es como la reconocían a la estrella Sirio. Y obviamente daba la vida porque la salida de Sirio anual anunciaba la llegada de la inundación del Nilo. Sin la inundación del Nilo no se hubiese podido cultivar, no se hubiese podido subsistir en una región tan árida, y así sucesivamente. Así que no era para menos la salida de Sirio y su seguimiento, ¿no? Su orientación. Incluso a las mujeres que eran bonitas, dicen por ahí en algunos escritos, que se les hacía alusiones a Sirio, es decir, que si una mujer era muy bonita en el antiguo Egipto se le decía como una manera de piropo que llamamos ahorita, que tenía la sonrisa como Sirio. Eso también pasa en lo que llaman los incas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Acá está la Jeca, ¿no? La Jeca con el símbolo de los brazos abiertos y las serpientes ascendentes, o los lazos, dicen también en algunos lugares. Entonces vamos bajando, acá está la luna coronando al dios Top Yahuti. En el centro tenemos una especie de tetramorfos recibido por la línea o el rayo de energía llegaría por acá por el piramidión y tomaría todo el cuerpo del dios Horus, que es este halconcito. Lo hice pensando en los que hay en el templo de Edfu. Y esta es una esfinge que, bueno, sería el siguiente escalón en el tetramorfos, mejor dicho, para bajar al ser humano, ¿sí? Acá sigue bajando, como en la Jeca, los nudos o ya sean las serpientes. Entonces vamos al centro y ahí está sentado el dios o personaje histórico que fue deificado, que es Inhotep, el gran visir. Bueno, visir es una palabra árabe, el gran Shati, que era un polímata en todo el sentido de la palabra, arquitecto, médico, astrónomo, matemático, un sacerdote, como lo hubiese dicho Platón, un rey filósofo, aunque no era el rey, era la mano derecha del faraón, ¿no?
Y está rodeado por las serpientes de nuevo. Las serpientes y los nudos son muy importantes porque son el flujo de energía. Y no solo acá, en Mesoamérica la palabra tapete está relacionada con petatl. Un petatl era donde se sentaba un sabio como Imhotep, pero sí, en Mesoamérica en este caso, en el que estoy hablando. Y estaba sentado sobre un atado de serpientes, y las serpientes, al estar atadas, obviamente cada uno iba a esperar escaparse para su lado, entonces estaban en continuo movimiento cada uno por su lado, y eso significaba que el que estaba sentado sobre las serpientes podía ver a todas las direcciones del destino, y es el tapete, el petate, lo que lograba eso, este nudo de serpientes, este fluido que también habrían relacionado mucho después ya en otras tradiciones más generales con el Kundalini, ¿no? Más del eclecticismo moderno, y no moderno contemporáneo, sino hablando de la teosofía. Acá, bueno, esta estructura que estaría detrás del dios Ptah, no sé si se alcanza a definir bien, sería esto, como el templo de Gebel Barkal. Eso es una licencia ahí que me tomé para poner, bueno, ahorita hablo de los templos, en general no. Listo, sigamos bajando. Listo, abajo de Imhotep tenemos a Isis y a Osiris, obviamente pues bueno, con sus nombres egipcios los escribí por acá en notación de los fulgores, que son Aset y Usir, y acá bueno, las Pléyades y los satélites galileanos, ¿no? Y acá hay una inscripción que simplemente dice que Tubá puede alcanzar a las imperecederas. Las estrellas imperecederas son las circumpolares norte, ¿no? Osa Mayor, Dragón, todas las estrellas de estas constelaciones, que es a donde se supone que iba el rey cuando moría, o el espíritu de la persona que fallecía, ¿no? Acá abajito las palabras de Ptah, ¿sí? Que Ptah de sus palabras mágicas, este señor que está acá al lado. Y en esta pirámide está descrito uno de los mitos de creación, o uno de los mitos cosmogónicos del antiguo Egipto, y es el dios Atón y el ave Bennu, ¿sí? Llegan sobre el Benben. Este es el Benben, ¿sí? Bueno, el Benben es toda la pirámide. El Benben es un montículo que surgió del agua, pero este sería el jeroglífico. Y se supone que ahí el dios Atón se posó. En unos relatos dice así, en otros dice que fue la de Bennu. Acá están escritas las dos cosas. Y de un huevo salió toda la energía, o toda la materia que iba a crear el mundo, ¿no? Sobre este montículo que es el Benben, que se apareció sobre las aguas primordiales, que son las aguas del Nun, ¿sí? Que es todo el estanque. Acá esto pues obviamente ya es personal, es el glifo de las Pléyades, que es en toda mi obra pues el pilar fundamental. Y este jeroglífico de acá es una mezcla de jeroglífico del aire, que era como una vela de un barco, esta partecita, el del fuego, que es como una linterna, el de la tierra, que es como sí, una figura horizontal y los tres puntos, y el del agua, que no se ve porque está, bueno, está muy chiquita, que serían las olas del agua, ¿no? Que se llama Mun. Entonces básicamente uno junta los jeroglíficos de los cuatro elementos y sale un barquito. Bueno, eso es algo muy, muy propio, pero de todo modo es interesante, ¿no? Que juntándolos aparezcan las figuritas. Por esta cara de la pirámide tenemos al dios Bes, que es también relacionado con la magia, con, bueno, todo lo que tiene que ver con personajes mágicos tiene que ver con el dios Bes, con el enano. Y acá está la representación de la Heka, ¿sí? Aquí está el sacerdote, o digamos el recipiendario de la Heka, con sus serpientes, y tiene acá incluso está haciendo el Signum Harpocaticum, que es el silencio. La magia debe manejarse con silencio, con cautela, y tiene el típico peinado, o la típica trenza de los niños, que eran relacionados con Harpócrates, o sí, con el Erraoracti. Y acá abajo lo mismo, del huevo sagrado, de donde surgió todo en alguna de las versiones,
salen la serpiente negra y la serpiente blanca, la dualidad, para conformar todo. Ang, Uta, Sem, vida, fuerza y salud. Están estos glifos, jeroglíficos rodeando la serpiente. Y acá pues obviamente es la descripción del Nut, del Anun, perdón, del Nun, que es el estanque o las aguas primordiales de donde surgió el Ben Ben, para que en la punta explotara la vida, mejor dicho. Este detalle, ya que lo estamos viendo acá, que está el dios Tot, el dios de Egipto, pisando como tal, que es Israel, ¿sí? Aunque es una total mentira, los israelíes no fueron esclavos en el antiguo Egipto, una sociedad que concedía libertades a sus trabajadores. Obviamente no es color rosa, pero sí una gran enseñanza para lo que vivimos ahorita. Obviamente en esa sociedad no eran esclavos estos personajes. Bueno, vamos por este lado. Checamos. Listo. Este es el dios Ptah y el dios Tot, ya les había dicho, ¿no? Los colores que se usaron para los vestidos y para todo son respecto a las 3 fases de la alquimia y a sus variaciones, obviamente teniendo en cuenta las gamas que se usaban en el antiguo Egipto, ¿no? Los colores no fueron escogidos al azar. Entonces, aquí por lo menos tenemos Sebai y Unuti, que significa el de las estrellas y el de las horas. El que medía las horas, pues obviamente tenía que estar viendo las estrellas, los decanos que ellos llamaban, que era la división como hacían del calendario, o mejor dicho, del horario, que cada un ortoliaco de una estrella significaba un decano distinto. Entonces, y es interesante que dentro de las 2 palabras está la liebre. La liebre, ¿con qué está relacionada la liebre? Con la luna. Con la luna. Entonces, otra coincidencia importante que uno se encuentra ahí, pues como cacharreando lo que tiene que ver con el antiguo Egipto, ¿no? El dios Tot, que tiene en la mano una pluma. ¿Por qué? Porque él tiene que registrar las horas. Él es un sabio que está midiéndolo todo, ¿sí? Que está conociendo sobre todo y está escribiendo y está dibujando y está, mejor dicho, es un artista pero sagrado, ¿no? Y acá pues obviamente tiene su atributo, su cetro was normal. En este, digamos, detalle de la silla donde está sentado, se ve al dios Yehuti, que es el mismo dios Tot del que estamos hablando, como con figura de babuino, ¿sí? Que también se le representaba así. Y a su lado está la diosa Sechat. Sechat era la esposa de Yehuti. Ella era también la medidora del tiempo. Este aparato que tiene acá encima, se supone, dicen algunos, bueno, acá también tiene la caña para escribir. Se supone que acá en la mitad, bueno, que esto está en 2 dimensiones dibujado, ¿no? Pero si lo vemos en 3 dimensiones, esta parte que es circular se levantaba y estas 2 partes que dejan como un espacio en la mitad enfocada en la estrella, y con esto se medía, ¿sí? Era como una especie de instrumento astronómico. Este es el templo de Dendera, con sus columnas jatóricas, todo el cuento. El templo de Dendera es súper importante porque se supone que hubo un ritual o un culto relacionado con los sueños y con la lectura de los sueños en este lugar, nada más relacionado con la noche y con Tot. Ahora vamos por este lado con el dios Ptah, con sus atributos normal, con su cetro igual, y acá en la mano, en las manos tenemos los instrumentos que se usaban en la apertura de la boca, o en la ceremonia de la apertura de la boca, que son el Peseshkef. Bueno, el Ans es la vida, ¿no? Tiene que estar.
porque no había muerte como tal, sino que había un renacimiento. La vida no se acababa ahí. Eh, la vida simplemente tomaba un ciclo distinto, que ya era en el más allá, ¿no? En la edad, digamos, pero sí seguía. Entonces era importante. ¿Qué hacer? Que se hiciera la ceremonia de la apertura de la boca con este cuchillo. Ellos son peces Jeff y Werge Causa, no recuerdo. Con este cuchillo se cortaba el cordón umbilical a los recién nacidos. Entonces era necesario que con esta herramienta, con esta, sí, hachuela, no sé, se le abriera la boca al muerto para que tenía que recibir la vida como tal por la nariz, por la boca, y hacer todo como se hacía al principio. En algunas partes de las pues, movisiones, por lo menos en las de Esna, se dice que cuando el dios Hanun creaba a las personas con barro, la diosa Heka les ponía el Ang, ese simbolito, en la nariz, se lo ponía así, y así le insuflaba el aliento y tal, ¿no? Entonces, en la apertura de la boca era necesario que se llevaran estos tres instrumentos, y son relacionados con Ptah, que es el señor también del inframundo y del más allá. Nada más importante que eso, creo yo. Acá estaría el templo de Menfis. El templo de Menfis era donde el señor Ptah tenía su principal culto, y es en donde su cosmovisión o su teoría de la creación era aceptada, porque es que no solamente hay una creación en el Antiguo Egipto, hay muchas, ¿no? En la de Memphis, por lo menos, los creadores eran ellos dos, Ptah y Tot, y eran palabra y lengua, de donde los cristianos luego tomaron ese asunto del verbo hecho carne. Del Antiguo Egipto, como todo lo que ellos practican, es, sí, algo anterior, algo de gente que lo pensó, lo practicó, y ellos lo vieron y lo asimilaron, lo copiaron. Por lo menos, ya que estamos en Semana Santa, las procesiones también es algo que se hacía en el Antiguo Egipto, que se hacía en Babilonia también. En el Antiguo Egipto eran el Opet, por lo menos. Sí, había tantas ceremonias importantes. Acá está, por lo menos, siguiendo la diosa Sekhmet, que está relacionada con Ptah. La diosa Sekhmet, sedienta de sangre, se supone que una vez en la leona, una vez ya los humanos estaban portándose muy mal, como raro con ellos, y pues los dioses la mandaron a que los castigara, que les diera una buena reprimenda, porque es que están muy loquillos. Y pues fue y los atacó y pelearon y mató un montón, pero no se detenía. Entonces los dioses se dieron cuenta que iba a acabar con la humanidad, que tocaba detenerla. ¿Cómo lo hicieron? Tiñeron un montón de cerveza de rojo para que la diosa creyera que era sangre, porque ya estaba enseguecida la diosa leona de sangre, y pues de tanto tomarse la cerveza pintada, pues obviamente ¿qué pasa? Pues se embriagó. Es algo que va a existir siempre, desde el principio hasta el final de la humanidad. Vamos a ver cómo la gente bebe y vamos a beber. Esto que está escrito acá es de la piedra de Shabak. Bueno, esto es como para invocar. Lo que pasa es que obviamente acá los jeroglíficos no están completos, porque hay que entender que la silla tiene, por el paso del tiempo, sus grietas, sus cortes, sus agujeros. Entonces por eso algunos jeroglíficos están a pedazos, ¿no? Entonces acá es para la bendición de Ptah, el principio, y acá abajo sí, o sea, esto, y acá abajo sí se desprende el texto de la piedra de Shabaka, que simplemente es una loa a la eneada de Ptah y a su creación, ¿no? Incluso a su semen. Y ahí lo que se dice es: la eneada de Ptah está en el corazón, en los dientes y en los labios. Son el semen y las manos del señor Atón. Y esto está en la piedra del Shabak. Y acá pues obviamente para la loa al principio Ptah es tal de los favores duraderos, sencillamente. Como ya había dicho, acá también hay cosas escritas, ¿no? Por ejemplo,
En la mitad decía, lo agrando, un momentico, acá decía que tú puedas ir hacia aquellos dioses septentrionales que no conocen el ocaso, acá en estos. Sí, yo no sé si se está viendo bien, vamos a acercarla más. Eso es lo que dice, sí, y ya expliqué por qué. Incluso había al principio, cuando eran más mastabas que pirámides las estructuras, una parte que se llamaba el Serdab. En el Serdab había una ventanita en la cual había una esfinge chiquitica ahí del faraón dentro de la habitación, la cual apuntaba por esa ventanita hacia la hacia la estrella polar del momento, que en el momento del rey Zoser pudo ser, se supone que Tubán, en el dragón, luego cambió, y así, ahorita la estrella polar es Sinosura, sí, la osa menor, alfa osa menor, y luego será, creo que Alfir o Ra de Cefeo, y más adelante Vega repetirá que ya había sido una estrella polar. Entonces, volviendo al plano general, lo achiqué mucho. Estos son los detalles del cuadro como tal, así pues de manera general, porque ya llevamos media hora. Y es básicamente la configuración mágica del templo que es el antiguo Egipto, Kemet, sostenida por sus pilares fundamentales, el señor Ptah, el señor Tot, a quienes uno siempre debe mirar, y a quienes uno siempre debe seguir, y a quienes uno siempre debe escuchar, por lo menos si uno está interesado en las artes o en alguna clase de creación. Este sería, y es en caso personal, mi edad personal. Primero, obviamente, de mis ancestros prehispánicos, es Nekatacoa, y luego el señor Ptah. Y Top Yehuti es obviamente por excelencia el que resguardaba, o el guardián de la sabiduría, que luego pasó mediante el hermetismo al contexto clásico, y luego se expandió por todo el mundo. Incluso lo que ahorita sabemos y hacemos es totalmente hermético. ¿De dónde vino? De acá y de Babilonia. No hemos salido de ahí. La humanidad sigue en lo mismo. Y bueno, eso es básicamente el cuadrito. La música que están escuchando de fondo es parecida a la música que suena en este cuadro. Obviamente, así la escucho yo, ¿sí? Puede y debe sonar distinto en distintos lugares y oídos, pero esta sería como la música que yo, parecía a la que yo estaba escuchando cuando configuré estas formas, estos colores, y recibí este mensaje como tal, ¿no? Entonces, pues nada, básicamente creo que es esto. No sé si se me olvida algo, pero Ang Uta Sem.